Un año después de nuestro divorcio con mi ex, me un mensaje texto: tenemos que hablar. A la mañana siguiente la policía llamó a mi puerta. Un año después de mi divorcio, mi ex esposa me envió un mensaje: tenemos que hablar. Con urgencia, sonreí con suficiencia y respondí: no puedo. Tengo una cita con tu hermana. Al amanecer, 2 agentes del sheriff llamaban a mi puerta, llamándome. Me quedé allí de pie, en calcetines, con la puerta mosquitera crujiendo sobre sus bisagras gastadas, mirando a 2 uniformados en mi porche como si fueran una pesadilla que aún no se hubiera formado. ¿Qué demonios?, preguntó Ray Mercer, el agente más alto, sosteniendo ya una carpeta como si supiera la respuesta. Soy yo, dije. Mi voz salió firme, pero sentía una opresión en el pecho. Esa opresión que sientes cuando estás subido a una escalera y de repente te das cuenta de que no se ha cortado la luz. Señor, tenemos que hacerle unas preguntas. Detrás de ellos, el camino de grava crujió bajo otro coche que pasaba. Oí el leve movimiento de las cortinas de la señora Keller al otro lado de la calle. En un pueblo a las afueras de Dayton, Ohio, nada se propaga más rápido que una historia que empieza con una patrulla. Ese momento, allí de pie, con una vieja camiseta del sindicato IBW y un café aún enfriándose en el mostrador detrás de mí, fue cuando me di cuenta de que mi vida acababa de dar un giro. Y no para bien. Pero para entender cómo llegué ahí, hay que retroceder unas 12 horas. Martes por la noche, 7:43 de la tarde. Estaba sentado a la mesa de la cocina sumando recibos como siempre hacía los martes. Una vieja costumbre de mis días de electricista. Trabajas 30 años con cables de alta tensión. Aprendes a comprobarlo todo 2 veces. Los números datan de la gente. La radio estaba baja. Una de esas emisoras de rock clásico que ponen las mismas canciones todas las noches. Y de alguna manera eso es reconfortante cuando tienes 56 años y estás divorciado. Fue entonces cuando vibró mi teléfono. Tina, tenemos que hablar urgentemente. 8 palabras. Eso fue todo lo que necesité para apretar la mandíbula. Tina Mercer, mi exesposa de 27 años. Una mujer capaz de vender un sótano medio inundado como acogedor y con carácter, y convencerte de que fue idea tuya. Nos habíamos divorciado. Hacía exactamente 1 año, y el divorcio se formalizó una gris mañana de miércoles, allí mismo, en el juzgado del condado de Montgomery. Se marchó con la camioneta más nueva, la mitad de mi pensión y una expresión de haber ganado algo importante. Me quedé mirando la pantalla. Sabía que no debía responder. Darla, mi abogada, me lo había inculcado meses atrás. No te involucres. No lo alimentes. Pero el orgullo es curioso a esta edad. ¿Crees que lo has superado? No es así. Le respondí, yo otra vez. Tengo una cita con tu hermana. Me tocó el pecado antes de darle vueltas. ¿Fue mezquino? Sí. ¿Te sentiste bien durante unos 5 segundos? Además, sí, porque la verdad era que ya iba a salir. Marlene Haskins me esperaba en el Cracker Barrel, justo al lado de la primera 7, el de la puerta chirriante y la tienda de regalos llena de cosas que nadie necesita. Marlene era la hermana menor de Tina por 3 años. 49 años. Cabello castaño recogido hacia atrás, ojos serios. Es el tipo de mujer que escucha más de lo que habla. Esta no era una cita de venganza. Es importante decirlo. Marlene te había contactado meses atrás después del divorcio discretamente. Un mensaje simple. No te merecías cómo terminó aquello. Empezamos con un café, luego con otro, luego con la cena. 2 personas comparando notas sobre la misma tormenta. Cuando entré, el olor a café quemado y pollo frito me golpeó como siempre. Marlene ya estaba en la cabina, con las manos alrededor de una taza.
pareces tensa, dijo mientras me deslizaba frente a ella. Un día largo, respondí. Lo mismo de siempre. Sonrió solo un poco. Tina, asentí. Ella también me envió un mensaje, dijo Marlene. Algo sobre que te estabas volviendo loca. Resoplé. Es curioso cómo se apremian las cosas cuando ya no están bajo control. Pedimos pastel de carne y té helado. El tintineo de los cubiertos. El murmullo de otras conversaciones. Familias, camioneros, jubilados, matando el tiempo. La vida normal. La clase de normalidad que había estado intentando reconstruir. Marlene se rió de algo. Dije, una risa de verdad, y por un momento, me olvidé por completo de Tina. Ese fue el último momento de paz que tendría por un tiempo. Cuando llegué a casa esa noche, mi teléfono estaba iluminado como un árbol de Navidad. Llamadas perdidas, números desconocidos, un mensaje de voz que no escuché. Apagué el teléfono y me fui a la cama de todos modos. Ese fue mi segundo error. Miércoles por la mañana, 6:18 de la mañana. El golpe fue firme, no agresivo, seguro. Supe de inmediato que no era un vecino. Me puse unos vaqueros, me puse los calcetines y abrí la puerta. Dos agentes, con uniformes marrones, uno mayor, otro menor. El mayor olía ligeramente a loción para después del afeitado y a aire frío. Ray Mercer, dijo. Sí, señor. Estamos aquí por una denuncia presentada anoche. Se me encogió el estómago. No me acusaron de nada directamente. No tenían por qué hacerlo. Palabras como acoso y contacto no deseado flotaban en el aire como mohús de polvo. Solo necesitamos tu versión de los hechos, dijo el agente más joven. Asentí, intentando mantener la voz serena. Respondí a sus preguntas sobre mensajes de texto, sobre mi relación con mi exesposa, sobre Marlene. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Después de unos minutos, me dieron las gracias y se dieron la vuelta para irse. Mientras regresaban a su patrulla, la cortina de la señora Keller volvió a temblar. Fue entonces cuando lo comprendí. No se trataba de cerrar el asunto. No se trataba de hablar. Se trataba de tener influencia. Y en algún momento entre mi mensaje de bocazas y ese golpe en la puerta, Tina había decidido recordarme que aún podía meter la mano en mi vida y sacudirla con fuerza. Me quedé allí parado en la puerta mucho después de que la patrulla se alejara, pensando una cosa una y otra vez. ¿Qué les dijo exactamente? ¿Y por qué ahora? No volví a dormir después de que los agentes se fueran. Me quedé de pie en el fregadero de la cocina, mirando la escarcha, aferrado a los bordes de mi camino de entrada, escuchando el viejo refrigerador encenderse y apagarse como si estuviera pensando demasiado en su trabajo. Mi café se había enfriado, pero lo bebí de todos modos. A mi edad, aprendes a no desperdiciar las cosas. A las 8, mi teléfono estaba de vuelta. 3 mensajes nuevos de Tina. No los abrí. En cambio, llamé a Eddie Rohr. Eddie y yo habíamos trabajado codo con codo durante casi 20 años tirando de cables en fábricas, escuelas, hospitales, en cualquier lugar donde necesitaran electricidad y no les importara pagar las tarifas sindicales. Se jubiló un año antes que yo y, por alguna razón, parecía 10 años más joven. Contestó al segundo timbre. Ray, dijo, suenas fatal. Siempre tengo un minuto para ti. Le conté lo de la llamada, lo de la queja, lo de Tina. Hubo una pausa en la línea, de esas en las que casi se oye el ruido. ¿Tienes una abogada?, preguntó Eddie. Tuve una para el divorcio. Hace meses que no hablo con ella. Necesitas una ahora, dijo. Y, resopla, no a un payaso de cartelera.
Necesitas a alguien que sepa cómo funcionan los líos de pueblo. Me dio un nombre. Darlang. Es lista, dijo Eddie. No se asusta fácilmente y no se deja engañar. Eso era todo lo que necesitaba oír. La oficina de Darla estaba entre un salón de manicura cerrado y una tintorería que siempre olía a almidón y perfume viejo. El letrero de la puerta era sencillo. Sin eslogan, sin una foto de archivo sonriente. Dentro reinaba el silencio, un leve zumbido de una fotocopiadora en la parte de atrás, olor a papel y café quemado. Darla tenía casi 50 años, el pelo recogido y las gafas de leer puestas. No me apresuró. No me dijo ni una sola frase. Me escuchó. Le conté todo, el mensaje, la fecha, los agentes. Deslicé mi teléfono por el escritorio cuando me lo pidió. Leyó el mensaje de Tina 2 veces. Luego se recostó y dijo, no se trata de tus sentimientos. Parpadeé. Disculpa. Esto, dijo, tocando la pantalla, es presión. Está creando un registro. Quiere que reacciones. Mensajes de enfado, llamadas a la defensiva, cualquier cosa que pueda señalar y decir, ¿ves? Apreté las manos en mi regazo. Odiaba que tuviera razón. Pidió hablar, dije. Dijo que era urgente. Darla soltó una risita. Ni cruel, ni divertida. Siempre dicen eso cuando necesitan que les firmen algo. Eso me dejó paralizado. Se inclinó hacia adelante. Ray, Tina te ha pedido un favor hace poco. Algo relacionado con el papeleo. Lo recordé. Lo pensé de verdad. Una semana antes. Había dejado un mensaje de voz. Voz suave. Casi amigable. Oye, solo necesito aclarar algo de cuando nos casamos. Debería ser rápido. No le había devuelto la llamada. Creo que sí, dije lentamente. Darla sintió como si lo hubiera esperado. Ahí está. Expuso las reglas como una lista de verificación. No más contacto directo. Todo pasa por mí. No le das explicaciones a nadie. Ni a los vecinos, ni a Facebook, ni a la familia. Documentas. Sigues siendo aburrido. El aburrido gana. Asentí aunque cada instinto en mí quería hacer lo contrario. Entonces sonó mi teléfono. Kelsey, mi hija. Dudé antes de responder, pero Darla me hizo un gesto para que lo tomara. Papá Kelsey dijo que su voz estaba tensa. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. ¿Por qué? La tía Tina publicó algo extraño sobre tener miedo, sobre protegerse. La gente está comentando. Me duele el pecho. Esto era exactamente lo que esperaba evitar. Lo estoy manejando, dije. Lo prometo. Después de colgar, me quedé allí sentado, mirando la pared. Darla me observaba atentamente. Esto es lo que duele, dijo. Cuando se filtra en la vida de tus hijos. Asentí. Ella sabe exactamente dónde golpear. Darla sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Esto es lo que creo que está pasando, dijo. Tu ex está en problemas. En serios problemas. Y necesita que tu nombre esté ligado a algo para salir de ahí. ¿Qué tipo de problemas? Económicos, dijo Darla. Posiblemente legal. Voy a empezar a buscar antecedentes, pero el tiempo me cuadra demasiado bien. Exhalé lentamente, así que esta conversación urgente nunca fue sobre cerrar el caso, terminó Darla. Fue sobre consentimiento. Pensé en Marlene, en la mirada cansada en sus ojos la noche anterior. De camino a casa, me llamó, ha estado llamando a todos los que dijo Marlene, diciendo que eres inestable, que intentas hacerle daño.
Apreté el volante. El familiar crujido en el tablero reflejó mal la luz del sol. Lo siento, dije. Nunca quise que te involucraras en esto. Hubo una pausa. Ray, dijo en voz baja. Tiene miedo. Nunca la había escuchado así. Eso debería haberme consolado. En cambio, me puso los pelos de punta. Esa noche, Darla me envió un correo electrónico con una frase: va a intensificar. Me quedé mirando la pantalla, con la radio murmurando de fondo, y me di cuenta de algo que aún no había aceptado del todo. Tina no había terminado conmigo. Apenas estaba empezando. Para el jueves por la mañana, el rumor había. Piernas. Lo sentí antes de verlo. Cuando vives lo suficiente en un lugar como el nuestro, desarrollas un sentido de los cambios de aire. Está en la forma en que la gente se detiene medio segundo de más antes de hablar. Está en la forma en que las sonrisas dejan de aparecer en los ojos. Entré en el estacionamiento de mi primera inspección del día, una pequeña casa estilo rancho a las afueras de Fairborn, y me senté en mi camioneta un momento, con las manos apoyadas en el volante. La radio estaba baja, algún programa de entrevistas, discutiendo sobre cosas que no me afectaban. La apagué. Mi teléfono vibró. Una notificación de correo electrónico. Inspección cancelada. Sin explicación. Simplemente cancelada. Fruncí el ceño y revisé mi calendario. Habían perdido $500. Ni calderilla, ni dinero para la compra, ni para los servicios públicos, ni para la tranquilidad. Me desplacé. Ahí estaba. Una nueva reseña de una estrella. Poco profesional. Me hizo sentir incómodo. No la recomendaría. No me habían calumniado directamente. Esa fue la parte ingeniosa. Solo suficiente lodo para que la gente se preguntara. Sentí una opresión caliente y aguda en el pecho. Casi podía oír la voz de Tina en mi cabeza. Nunca dije que fueras tú, Ray. Quería contraatacar. Llamar al cliente. Publicar mi versión. Explicarme. En cambio, llamé a Darla. Ni lo toques, dijo de inmediato. Haz una captura de pantalla. Guarda la marca de tiempo. Eso es todo. Me está costando trabajo, espeté. Lo sé, dijo, tan tranquila como siempre. Y es precisamente por eso que no reaccionas. Es una carnada. Colgué y me quedé allí sentado más tiempo del debido. Cuando finalmente bajé de la camioneta, noté algo más. El vecino de enfrente, un hombre mayor que lavaba su coche, levantó la vista, me vio y apartó la mirada. Eso me dolió más que la reseña. Para la hora de comer, había perdido 2 citas más. Terminé en un restaurante al que iba desde mis días de aprendiz. Los mismos taburetes de vinilo agrietados, el mismo olor a tostada quemada. La camarera, linda, me sirvió el café sin preguntar y luego dudó. ¿Estás bien, Ray?, preguntó. Levanté la vista. ¿Por qué? Se movió. Su peso. Solo gente hablando. Ahí estaba. Forcé una sonrisa. ¿Estoy bien? Asintió, pero no fue convincente. Miré fijamente mi café, viendo las volutas de vapor, y pensé en lo rápido que puede desmoronarse una reputación. Había pasado décadas construyendo la mía, llegando puntual, arreglando lo que prometía arreglar, estrechando manos y diciéndolo en serio. Y ahora se me escapaba de las manos porque alguien decidió susurrar en lugar de hablar. Esa tarde, Marlene llamó. Su voz sonaba tensa. Le está diciendo a la gente que la estás acosando. Me reí una vez, cortante y sin humor. Gracioso considerando que es ella quien está arruinando mi vida. Hubo una pausa.
Entonces Marlene dijo algo que me pilló desprevenido. Ray, ¿cómo parece que sabe dónde estás? Mencionó el restaurante, la inspección en Fireborn. Sentí una punzada de duda en el pecho. No era justo. Lo sabía, pero a la duda no le importa la justicia. Marlene, dije con cuidado. ¿Estás hablando con ella? Silencio. Demasiado largo. Se me encogió el estómago. No quise decir que empezara y luego se detuviera. Lo juro, Ray, no le voy a dar nada. Todavía tiene acceso a viejos grupos de chat. Familia, amigos. Hizo preguntas como si estuviera preocupada. Cerré los ojos y exhalé. La vergüenza me quemó las mejillas. Lo siento, dije. No debería haber preguntado así. Lo entiendo, dijo en voz baja. Hace que todos duden de sí mismos. Esa noche, Darla me llamó ella misma. Saqué tu informe crediticio, dijo. Ray, hay una cuenta aquí que no abriste. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de cuenta? Una línea de crédito, dijo. Reciente, sustancial. Me agarré al borde de la encimera de la cocina, el laminado frío bajo mis dedos. No firmé nada, dije. Lo sé, respondió Darla. Por eso tenemos que hablar mañana. Colgué y me quedé allí, en la casa silenciosa, con el zumbido del refrigerador repentinamente fuerte. Pensé en todas las veces que Tina me había pasado papeles a altas horas de la noche. Solo firma, cariño. Yo me encargo. Estaba cansada entonces. Confiaba en ella. Ahora me preguntaba cuántos cables le habría dejado conectados tras las paredes. Darla no perdió tiempo en explicarme el asunto. Extendió los papeles sobre su escritorio a la mañana siguiente como un mecánico colocando piezas rotas. Ray, dijo, tocando una página, esta línea de crédito se abrió hace 3 meses. Está vinculado a una LLC en la que tu exesposa estaba involucrada y está a tu nombre. Me quedé mirando los números. No parecían reales. Parecían un problema ajeno hasta que vi mi propia firma al pie de un documento escaneado o algo parecido. Esa no es mi letra, dije. Lo sé, respondió Darla. Pero es lo suficientemente parecida como para generar dudas. Lo suficientemente parecida como para que los prestamistas se sientan cómodos. Lo suficientemente parecida como para asustarte. Mis manos empezaron a temblar. Eran las mismas manos que antes pelaban el aislamiento sin dañar el cobre. Las mismas manos que nunca temblaban en una escalera. Ahora parecían pertenecer a otra persona. Usó una autorización antigua. Darla continuó, algo de cuando estaban casados, un documento que le daba poderes limitados para actuar en tu nombre. Debería haber caducado, pero se apoyó en el de todos modos. Tragué saliva con dificultad. ¿Y eso qué significa? Significa que te trataba como un generador de emergencia, dijo Darla. Algo que podía encender cuando fallaba la luz principal. Las palabras me pesaron. Conduje a casa y en silencio, la radio apagada cada kilómetro, dándome más tiempo para pensar en lo ciega que había estado. El garaje olía a polvo y aceite de motor. Bajé cajas de los estantes, viejas carpetas de impuestos, manuales de electrodomésticos, carpetas que Tina había etiquetado con su letra pulcra e inclinada. Estornudé al levantarse una nube de polvo. Me ardían los ojos. En el fondo de una caja, lo encontré. Una carpeta delgada con el membrete de la agencia de corretaje de Tina. Dentro había copias de escrituras antiguas, extractos de préstamos y un formulario de autorización descolorido que apenas recordaba haber firmado años atrás después de un turno de 16 horas. Por si acaso lo había dicho entonces, me senté en el frío suelo de cemento y reí suavemente, un sonido hueco en mis oídos.
Esa noche, Marlene vino. Se quedó en él en la puerta, insegura, como si no quisiera cruzar una línea invisible. Me volvió a llamar, dijo Marlene. Me pidió que firmara algo. Dijo que aclararía las cosas. Se me revolvió el estómago. ¿Lo hiciste?, pregunté. No, dijo con firmeza. Le dije que no y luego me dijo que estaba eligiendo bando. Asentí lentamente. No elegiste bando. Sí lo hizo. Los hombros de Marlene se hundieron, el alivio se apoderó de su rostro. Estoy cansada, Bri. Yo también, dije. Al día siguiente, Darla explicó el plan. Sin emboscadas, dijo. Sin amenazas, sin las voces de Rey. Vamos a dejar que el papeleo hable. Lo explicó paso a paso, citaciones, solicitudes de registros, plazos, fechas y firmas apiladas como ladrillos. Tiene un evento la semana que viene, dijo Darla. Un almuerzo de la Cámara de Comercio. Hablará sobre ética y bienes raíces. Resoplé. No te puedes inventar esto. Darla sonrió levemente. Aquí terminamos esto. Sentí un nudo en el pecho. Limpieza pública. Corrigió. Legal y con testigos. Pensé en mis vecinos, mi hija, las miradas que había recibido toda la semana. Hagámoslo, dije. Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo, escuchando cómo la casa se asentaba. Cada arroyo sonaba como una pregunta. Ya no buscaba venganza. Buscaba recuperar mi nombre. El estacionamiento ya estaba medio lleno cuando entré. Salón de hotel junto a la Interestatal, paredes beige, grandes puertas de vidrio, una pancarta en la entrada que decía almuerzo de la Cámara de Comercio, construyendo confianza en nuestra comunidad. Me quedé sentado en mi camioneta más tiempo del necesario. Manos en el volante, motor al ralentí. La grieta familiar en el tablero reflejaba la luz del sol. La misma grieta que había mirado todos los días durante años. Pensé en dar la vuelta. Pensé en lo tranquilo que se sentiría conducir a casa y dejar que Darla se encargara sin mí. Pero así no fue como terminó esto. Apagué el motor. Dentro del lugar olía a pollo recocido y café aguado, mesas redondas cubiertas con manteles blancos, etiquetas con nombres, risas educadas que se detenían demasiado rápido cuando la gente me reconocía. Mantuve la cabeza en alto. Darla ya estaba allí, de pie cerca del fondo con una carpeta de cuero bajo el brazo. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Tranquila, tranquila. ¿Listo?, preguntó en voz baja. No, dije, pero hagámoslo de todos modos. Tina estaba al otro lado de la sala. Se veía bien. Siempre se veía bien cuando había público. Cabello perfecto, sonrisa practicada, dominando la sala como si fuera la dueña. Cuando me vio, su sonrisa parpadeó solo por un segundo. Luego volvió más nítida. Se dio la vuelta. Nos sentamos cerca del pasillo. Podía oír susurros que corrían por la sala. Es él. Lo oí. Parece nerviosa hoy. El presidente de la Cámara subió al podio y se aclaró la garganta. Un micrófono sonó suavemente. Agradeció a los patrocinadores. Hizo chistes que cayeron bien. Luego presentó a Tina, un ejemplo de integridad en el sector inmobiliario local, dijo. Sentí un nudo en el pecho. Tina se acercó, con las manos firmes apoyadas ligeramente en el podio. Empezó a hablar de confianza, de transparencia, de hacer las cosas bien. Cada palabra me parecía arena en los dientes. Darla se inclinó hacia mí. Espera, susurró. Tina estaba a media frase cuando Darla se levantó. No alzó la voz. No me interrumpió. Esperó una pausa.
Luego dijo con claridad y profesionalidad, disculpe, soy la abogada Darling Guan. Tengo documentos que deben presentarse formalmente. La sala quedó en silencio. Los papeles crujieron, las sillas se movieron. Tina se quedó paralizada. ¿Qué es esto?, preguntó con voz tensa. Darla se adelantó y colocó la carpeta en el podio. Una página, luego otra. Fechas, firmas, plazos. Estos documentos demuestran que el nombre del señor Rey Mercer se usó sin su consentimiento informado para obtener financiación vinculada a una sociedad de responsabilidad limitada, SRL. Asociada con la señora Mercer, dijo Darla con voz serena. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Tina palideció. Esto es acoso, espetó. Está obsesionado. Marlene se levantó. Le temblaba la voz, pero no volvió a sentarse. También me pidió que firmara documentos falsos, dijo Marlene. Me negué. Entonces se volvió hacia nosotros dos. El silencio era denso. Uno de los corredores cerca del frente se inclinó hacia adelante, mirando los documentos. Luego otro. Un hombre que reconocí, un gran inversor, con voz potente, se levantó bruscamente. Si esto es cierto, dijo, me retiro. Inmediatamente. Eso fue todo. Ese fue el sonido del suelo hundiéndose bajo sus pies. Tina abrió la boca y la cerró. Sus manos temblaron en el podio. Sin lágrimas esta vez, solo pánico. Me puse de pie. No dije mucho. No lo necesitaba. Solo quiero recuerda mi nombre, dije. Era suficiente. Afuera, el aire era cortante y frío, de esos que te hieren la nariz y hacen que todo parezca demasiado real. La gente salía del salón en pequeños grupos, fingiendo tener otro lugar. Nadie quería estar cerca de una fogata una vez que se daba cuenta de que hacía calor. Darla caminaba a mi lado, con los tacones resonando en el pavimento y la carpeta bajo el brazo como si no pesara nada. Marlene me seguía unos pasos, con los brazos cruzados. Llegué a la mitad de mi camioneta antes de que la voz de Tina cortara el aire. ¿Rey? No me giré de inmediato. No quería hacerlo. Quería seguir caminando, seguir respirando, mantener las manos firmes sobre las teclas como si nada pudiera tocarme. Pero las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Me giré. Tina salió rápido, sus tacones resbalaban ligeramente sobre el cemento. Su rostro estaba tenso, sonrojado por la humillación y la ira. La máscara de agente inmobiliario pulida había desaparecido. Esta era la Tina que recordaba de las peores noches de nuestro matrimonio. Ojos brillantes de furia, con la boca ya formando la siguiente acusación. ¿Cómo te atreves, Siseo? Entraste ahí para destruirme. Darla dio un paso al frente con calma. Señorita Mercer, cualquier comunicación posterior con el señor Mercer pasa por mi oficina. Tina la ignoró. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, me espetó Tina. Me humillaste delante de todos. Siempre necesitabas hacerte la víctima. Solté un suspiro lento. Mi corazón seguía latiendo aceleradamente, pero ya no era pánico. Era algo más firme. Como cuando vuelve la luz después de una tormenta. Lo hiciste tú misma, dije en voz baja. Los ojos de Tina se posaron en Marlene. ¿Y tú?, espetó después de todo lo que he hecho por ti. La voz de Marlene era baja, casi triste. No hiciste cosas por mí, Tina. Hiciste cosas para poder echarme la culpa. Por un segundo, Tina pareció a punto de llorar. Luego su rostro se endureció de nuevo. Esto no ha terminado, dijo, señalándome. ¿Crees que tu truquito del papeleo soluciona esto? Te arrepentirás. Darla ni se inmutó.
Se han tomado nota de las amenazas, dijo, sacando su teléfono. ¿Te gustaría repetirlo para que conste? Tina abrió la boca y luego la cerró. Retrocedió medio paso. Detrás de ella, a lo lejos, alguien rió torpemente, demasiado fuerte, demasiado forzado. Tina se dio la vuelta y salió furiosa hacia el aparcamiento. Me quedé allí, viéndola irse, con la respiración entrecortada. Tenía las manos frías, pero ya no me temblaban. Marlene se acercó a mí. ¿Estás bien?, preguntó. Me quedé mirando mi camioneta un momento. Todavía no sé qué soy. Esa era la verdad. No estaba celebrando. La verdad es que no. No era de los que descorchan champán ni dan fiestas. Era un hombre que se había pasado la mayor parte de su vida asegurándose de que las luces siguieran encendidas incluso cuando el edificio se caía a pedazos. Pero al subirme a mi F-150, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. Las siguientes semanas no fueron fáciles. A la gente le gusta pensar que las historias de venganza terminan en el momento en que se descubre al villano, pero la vida real no es una película. Es papeleo, llamadas y espera. Darla presentó disputas, envió cartas certificadas, hizo llamadas que terminaron con largos silencios al otro lado. Tuve que explicar las cosas más veces de las que quería. No en línea, no públicamente, sino discretamente por teléfono con prestamistas, con clientes, con un par de viejos amigos que merecían la verdad. Algunos me creyeron al instante. Otros no, y eso dolió. Pero poco a poco cambió. Un cliente que había cancelado me devolvió la llamada. Una disculpa incómoda. Supongo que no debería haber hecho caso a Facebook. Apareció una nueva reseña. Rey es sincero. Detectó una grieta en los cimientos que el vendedor intentó ocultar. Nos ahorró miles. Lo leí 2 veces. Luego me senté en la cocina y me dejé llevar. Una tarde, Kelsey volvió a llamar. Papá, dijo, la gente está cambiando de opinión. La tía Tina es tranquila. Sonreí suavemente. Bien. Hubo una pausa. Estoy orgullosa de ti, dijo Kelsey. No perdiste los estribos. Tragué saliva con fuerza. Estuve a punto de hacerlo. Sí, dijo. Pero no lo hiciste. Después de esa llamada, me quedé un buen rato en silencio, escuchando cómo la casa se calmaba, dándome cuenta de cuánto necesitaba oír esas palabras. Marlene y yo mantuvimos las cosas sencillas. Nada de grandes declaraciones, nada de romance dramático, solo café, cenas, apoyo discreto. Una tarde lluviosa, nos sentamos en el mismo restaurante donde había almorzado durante lo peor de los rumores. La lluvia golpeaba la ventana con un ritmo constante. El olor a tocino y café recién hecho llenaba el aire. Marlene removió su taza lentamente. ¿Alguna vez te arrepientes de haberle escrito eso?, preguntó con una media sonrisa. Me reí entre dientes cada vez que lo pienso. Pero insistió. Pero admití que fue la chispa. Le demostró que ya no podía controlarme. Marlene asintió y eso me demostró que no tenía por qué seguir temiéndole. La miré. La miré de verdad, la miré fijamente, la fuerza cansada en su rostro, la forma en que se había mantenido de pie en ese salón de baile a pesar de estar temblando. Me ayudaste, dije en voz baja. Se encogió de hombros, pero su mirada se suavizó. Dije la verdad, eso es todo. Eso es todo. Es curioso cómo se simplifican las cosas cuando dejas de dejar que alguien las tergiverse. Esto es lo que aprendí, y lo diré sin rodeos. A nuestra edad, la venganza no se trata de ganar una pelea a gritos. No se trata de humillar a alguien por diversión. Se trata de proteger lo que te queda, tu nombre,
tu paz, tu futuro. Pasé la mayor parte de mi vida pensando que si trabajaba duro y me quedaba callada, las cosas saldrían bien. Pero el silencio no siempre es fuerza. A veces el silencio es solo darle espacio a alguien para mentir. La verdad real, respaldada por fechas, firmas y recibos, se sostiene mejor que cualquier historia que alguien cuente en Facebook. Y si hay algo que espero que aprendas de mi desastre, es esto: no dejes que nadie más escriba tu historia. Ni a los 30, ni a los 56, nunca. Si alguna vez alguien te ha criticado, me encantaría saber cómo lo superaste. Comparte tu historia en los comentarios. A veces, los mejores consejos vienen de quienes lo han vivido. Y si quieres más historias reales y conmovedoras como esta, historias sobre dignidad, consecuencias y cómo recuperar el equilibrio, dale a me gusta y suscríbete. Esto ayuda a que estas historias sigan circulando y permite que otras personas también las encuentren.